Hola, les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Seguiremos desarrollando el curso de Educación Ambiental. Hoy vamos a ver algunos problemas ambientales, ¿sí? Que debemos conocerlos muy bien si es que queremos transmitir una idea, un concepto o realizar concientización, sensibilización en el tema de medio ambiente. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Dice, desde la aparición del Homo sapiens sapiens, durante el largo periodo que precedió a la adaptación de la agricultura, el impacto humano de su forma de vida sobre los ecosistemas era muy escaso. De hecho, los grupos humanos formaban parte de unos ecosistemas naturales que apenas resultaban modificados. Extraían del medio los vegetales y animales que necesitaban y devolvían al medio los restos consumidos, los cuales no sufrían contaminación por productos que implicaran su normal reintroducción en el sistema natural. Además, la escasa densidad poblacional, ¿sí? Poca población, reforzada por el nomadismo aseguraba el mantenimiento del medio, ya que tenía el tiempo necesario para regenerar. ¿Qué cosa? Los recursos consumidos por estos grupos humanos. ¿Ok? Hay que recordar qué son los nómadas. ¿Qué es nomadismo? Es una forma de vida característica de algunos pueblos, en especial de los pueblos primitivos, que consiste en ir de un lugar a otro sin establecerse en un sitio de forma permanente. ¿Ok? Entonces nos menciona que esto era positivo para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque así dejaba que los recursos se regeneraran. Muy bien. La primera gran transición de la historia de la ecología humana fue la adaptación ¿de qué? De la agricultura y la ganadería como procedimientos dominantes de obtención de alimentos y otros productos de origen vegetal y animal, así como la ganadería era compatible con el nomadismo. En cambio, la agricultura impuso el sedentarismo, ¿ok? Debido a su mayor rendimiento por unidad de superficie. La agricultura no itinerante implicó una nueva relación del grupo humano con el medio ambiente que le rodeaba, debido a que el grupo debía preservar la recolección de semillas y trabajar las tierras de producción agrícola desde las primeras labores hasta la cosecha. Aquí vemos el término agricultura itinerante. Aquí dice agricultura no itinerante. Pero entonces, ¿qué es una agricultura itinerante? Los agricultores abren los huecos en la vegetación y queman los árboles, de modo que la ceniza agrega fertilidad al suelo. Debido a que el suelo en áreas cálidas es muy frágil, se han secado en unos pocos años y los agricultores deben abrir nuevas brechas en la selva u otras áreas del bosque, lo que promueve en gran medida la deforestación. Después de que el suelo se agote, los agricultores tendrán que ir a otro pedazo de tierra y cuando se agote serán transferidos a otro pedazo de tierra. Finalmente comenzarán a quemar el primer pedazo de tierra nuevamente porque el suelo fue reemplazado después de un periodo de tiempo. Esta práctica agrícola se llama tala y quema y es común en las regiones bajas de Ecuador, el este de Perú, el este de Bolivia, el río Amazonas, las regiones bajas de Colombia, algunas partes de América Central y las islas del Caribe, como en Madagascar. El sistema también se usa para describir la invasión desenfrenada de granjas y ranchos ganaderos en la jungla, primero cortando árboles, luego quemando tocones y luego plantando. Esta invasión pionera, entre comillas, no se parece a la elaborada agricultura y la rotación de tierras de varias generaciones de indígenas. Sin embargo,
Aquellos que toman decisiones con conocimientos insuficientes califican todas estas prácticas como una categoría y las clasifican como perjudiciales para el medio ambiente. La presión humana por aumentar el rendimiento en los cultivos para satisfacer las necesidades de las personas propició que la evolución de los ecosistemas agrarios compitieran con los ecosistemas naturales. Cultivo de nuevas tierras, canalizaciones de agua, eliminación de plantas menos útiles, introducción cercas para evitar que los animales se comieran o pisotearan la cosecha, selección de los mejores variedades de la planta cultivada, erosión por las labores de preparación del suelo, etc. Esto supuso la creación y el mantenimiento de un ecosistema artificial que no se autorreprodujera espontáneamente y que requiriera unos insumos de trabajo muy superiores a los de la mera recolección. Las actividades agropecuarias provocaron serias modificaciones de los ecosistemas originales y dieron lugar a un medio ambiente artificial. Estos impactos quedaron, no obstante, reducidos a las áreas habitadas o explotadas por los seres humanos que habían realizado la transmisión neolítica. La agricultura permitió el aumento de población y la aparición de aglomeraciones mayores y finalmente de ciudades con mayores y más intensas interacciones entre los individuos. Esto dio lugar a las primeras civilizaciones, con sus adelantos técnicos, científicos, artísticos y legislativos. En esta fase de la historia humana, en efecto, se inventa, ¿qué cosa? La metalurgia y la alfarería. Procedimientos para obtener materiales nuevos con modificaciones químicas inducidas por el fuego. Ambas mantenían requerimientos considerables de energía y suponían una demanda importante de combustible, que era la leña, y así como el desarrollo de los medios de transporte, ya sean carruajes y naves, y los edificios. Las guerras incrementaban la demanda de armas y otros objetos metálicos, y de medios de transporte terrestres y marítimo, con el consiguiente consumo de materiales. ¿Ok? ¿Qué es metalurgia? Conjunto de técnicas para extraer los metales contenidos en los minerales y transformarlos. Y alfarería son artes y técnicas de fabricar objetos de barro cocido. Teniendo en cuenta que la población mundial no alcanzó los 600 millones de habitantes hasta finales del siglo XVII, la Tierra contaba por esas fechas con amplísimas reservas de vida virgen y de biomasas que conservaban gran parte de su biodiversidad original. Sin embargo, en la Revolución Industrial, que se inicia en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, se difunde luego por el resto de Europa y Norteamérica, comenzando un proceso de innovaciones tecnológicas, productivas y sociales. El resultado conjunto de los progresos agrícolas y las industrializaciones fue la reducción de población agrícola, el éxodo rural, el crecimiento de las ciudades y los centros industriales, así como una nueva división del trabajo y un cambio en la estructura social. Se reestructuraron los sectores productivos, los regímenes de propiedad y las clases sociales. ¿Sí? ¿A qué se refiere con una reducción de población agrícola? Es que cuando empieza la revolución industrial y empiezan a existir nuevos centros industriales, se requiere más mano de obra, a lo cual la gente, la población que vivía en poblaciones agrícolas, se trasladan a las ciudades para realizar estos trabajos en estas industrias. Entonces hay un cambio rural, las ciudades empiezan a crecer y empieza a habitar más personas, ¿sí? Y por ende tenemos un crecimiento poblacional.
El efecto ecológico de estos fenómenos en los países industrializados hizo que la inmensa mayoría de la población perdiera toda vinculación productiva y residencial con el medio rural y pasara a desarrollar su trabajo y a satisfacer sus necesidades en un entorno urbano o cuasi urbano, muy artificializado y a través de unos mercados cada vez más amplios que alejaban los procesos de producción y consumo. Tras la llamada primera revolución industrial, caracterizada por el aprovechamiento del carbón mineral, el hierro y la máquina de vapor, tiene lugar una sucesión acelerada de adelantos científicos y técnicos, entre los que cabe mencionar el desarrollo de la producción química, el aprovechamiento de la electricidad, y el petróleo, con la enorme variedad de los productos de la industria petroquímica, así como la metalurgia con la aparición de nuevos metales. Más adelante apareció la energía nuclear, el amplio mundo de la electrónica, ¿no? Radiodifusión, televisión, información, etcétera, y las biotecnologías. Todos estos cambios han tenido como resultado una agravación sin precedentes de los impactos humanos sobre la biosfera. Sin embargo, los verdaderos problemas ambientales de esta crisis ecológica comenzaron en la segunda mitad del siglo XX, después de las dos guerras mundiales, cuando surgió un nuevo orden mundial a nivel económico, político y demográfico. Este es un momento crítico para la producción industrial que tiene una interacción negativa y perjudicial con el medio ambiente. Promueva la energía con un alto impacto ambiental, extraiga las materias primas de un medio ambiente sin evaluar los costos ecológicos que pueden causar e independientemente de los efectos nocivos para los humanos y el medio ambiente, arroje demasiados desechos contaminantes. Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos problemas ambientales. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué es cambio climático? Nos dice que el incremento desde el siglo XIX de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera por las actividades humanas están provocando que la Tierra esté sufriendo un cambio climático. Este problema ambiental causa diversos impactos abrumadores sobre la naturaleza y los seres humanos. Así lo subraya el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el grupo internacional de científicos organizado por Naciones Unidas para estudiar el problema en su más reciente informe. Primero es necesario aclarar dos conceptos que aún están estrechamente relacionados, a menudo se toman erróneamente como sinónimos: cambio climático y calentamiento global. Hay una diferencia importante y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta causados por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivados de la actividad humana están causando variaciones en el clima que no ocurre naturalmente. La Tierra ya se ha calentado y enfriado naturalmente en otras ocasiones, pero la verdad es que estos ciclos siempre han sido mucho más lentos. Han tomado millones de años, mientras que ahora, y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras ocasiones trajeron extinciones en solo 200 años. La contaminación. La contaminación ambiental provoca impactos negativos en los ecosistemas y diversas enfermedades, alteraciones y la reducción de esperanza de vida en millones de personas en todo el mundo. Hay informes que mencionan que al año el 16% de toda la población mundial fallece por culpa de la contaminación. Los agentes contaminantes son muy diversos y cada vez causan más problemas de salud, incluso antes de nacer. Así lo señalan desde grupos de investigación a organismos internacionales como la Organización Mundial de Salud, OMS.
La contaminación ambiental es el nombre que se le da a la presencia en el medio ambiente de cualquier agente, ya sea físico, químico o biológico, o de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones que son o pueden ser perjudiciales para la salud, la seguridad o el bienestar de la población. Tenemos la contaminación de agua, contaminación de suelo y contaminación del aire. Hay que entender que todas estas contaminaciones de estos tres recursos están relacionados, ¿ok? Hay que entenderlos como un ciclo. La contaminación A puede afectar a la contaminación B y esta a la contaminación C y la C a la A. Todo está relacionado como un ciclo. La deforestación. La destrucción de los bosques o deforestación ha disminuido a nivel global en los últimos años, pero continúa a un ritmo alarmante en muchos países, en especial en Sudamérica y África, según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La agricultura insostenible o la explotación maderera intensiva son sus principales causas. La deforestación es la pérdida de bosques y selvas debido al impacto de actividades humanas o causas naturales. La deforestación provoca daños en los ecosistemas, pérdida de biodiversidad y aridez en el terreno. Además, se evita la fijación de dióxido de carbono, lo que contribuye al cambio climático. ¿Sí? Como tenemos la deforestación, tenemos la reforestación, que es una operación en el campo de la silvicultura destinada a repoblar áreas deforestadas en el pasado histórico reciente. ¿Qué es silvicultura? La silvicultura es la disciplina que trata sobre la gestión de los bosques o montes forestales y también, por extensión, la ciencia que trata de este cultivo. La reforestación es vital para los ecosistemas terrestres y para las personas, ya que ayuda la recuperación de las cuencas hidrográficas, crea barreras contra el viento, protegiendo los cultivos, detienen la erosión del suelo porque mantienen niveles estables de humedad y nutrientes en el suelo. La degradación del suelo. Las actividades humanas provocan fenómenos graves de degradación del suelo. Entre ellos cabe destacar la erosión, un problema que, según los expertos, se está acelerando en todos los continentes y cada año causa una pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierras cultivables. En España, amenazas tan diversas como la agricultura intensiva, la construcción o la contaminación han supuesto que su situación sea mala en general. La degradación del suelo se define como un cambio en la salud del suelo que resulta en una disminución en la capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar servicios a sus beneficiarios. La energía. El consumo de cada vez más elevado de energía a nivel mundial y la continuidad de los combustibles fósiles generan diversos impactos ambientales y resultan preocupantes para el desarrollo humano de las próximas décadas. El uso de energías renovables y el aumento de la eficiencia energética son algunas de las soluciones para combatir este problema. Y la energía está muy relacionada y va de la mano con ¿qué? Con la sobrepoblación, ¿no? Mientras exista una mayor sobrepoblación, hay más uso de energía, ¿no? La sobrepoblación es un fenómeno que ocurre cuando una alta densidad de población provoca un empeoramiento del medio ambiente, una disminución de la calidad de vida o situaciones de hambre y conflicto. La escasez de agua, ¿no? El agua, el acceso a ella es en unas mínimas condiciones de calidad y su escasez son cada vez más preocupantes. Algunos expertos hablan incluso de que el agua será el elemento más valioso del siglo XXI y principal causa de guerras y conflictos. Naciones Unidas declaraba el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la esfera del agua para concienciar sobre la trascendencia de proteger y garantizar este recurso natural. ¿Ok?
Y aquí les hago una pregunta que es muy común cuando dan capacitaciones o charlas, sensibilización en el tema del medio ambiente. Siempre escuchamos el término o la frase, ¿no? Gota a gota el agua se agota. Yo les pregunto, y a ver en las clases en vivo, eh, ¿cuál es su punto de vista? ¿De verdad el agua se está agotando? ¿De verdad el agua, gota a gota el agua se agota de verdad? Muy bien, entonces eso, espero sus opiniones en las clases en vivo. La invasión y tráfico ilegal de especies. Las especies invasoras, la introducción de seres vivos desde fuera de su área de distribución natural, representa, según la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la segunda causa de amenaza a la biodiversidad tras la destrucción de los hábitats. El número de especies introducidas se ha incrementado de forma notable a nivel global en los últimos decenios. Por su parte, el contrabando de especies pone en peligro la supervivencia de cientos de especies amenazadas en todo el mundo y los ecosistemas de donde son arrebatadas. Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos que se desarrollan fuera de su área de distribución natural, en hábitats que no son propios o con una abundancia inusual, produciendo alteraciones en la riqueza y diversidad de los ecosistemas. El cambio climático, la destrucción del hábitat y la contaminación puede exacerbar el impacto negativo de las especies exóticas invasoras en la biodiversidad. Después de la destrucción de sus hábitats, las especies de contrabando son la segunda mayor amenaza para la vida silvestre en el mundo. Los residuos. Otra problemática ambiental, ¿cierto? La generación mundial de basura en las ciudades será el doble de la actual en el año 2025 y más del triple en el año 2100. Así lo señala un estudio en la revista Nature, que afirma que es el contaminante ambiental más rápido en producirse. Si los residuos no se tratan de forma adecuada, en especial los peligrosos, pueden provocar daños muy diversos en el medio ambiente y los seres humanos. El reciclaje, además de paliar este problema, evita el uso de nuevas materias primas y reduce así el impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, aquí igual en las clases en vivo quiero escuchar sus opiniones, ¿no? Quiero escuchar sus opiniones respecto a, por ejemplo, estas actividades que realizan los niños en sus escuelas primarias, en el jardín, ¿no? Que a los niños, por ejemplo, les hace hacer trajes reciclados, ¿no? Que hagan este trabajo de reciclar, ¿sí? Realizando trajes y entre otras cosas. ¿Qué tan conveniente es realizar esto? ¿Qué tan conveniente en sí es para ustedes es realizar trajes reciclados? No siempre vemos eso, esas actividades en niños o también en las universidades, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Es conveniente realizar trajes reciclados? ¿No es conveniente? ¿Por qué? Si es bueno o no realizar estas actividades con los niños. La sobrepesca. El 60% de las especies comerciales más importantes del mundo están sobreexplotadas o agotadas y solo el 25% de los recursos pesqueros actuales se consideran constantes. La sobrepesca, que afecta tanto a grandes mareas y océanos como a ríos, pone en peligro la supervivencia de los recursos marinos y por ello la disponibilidad de una importante fuente de alimento para la población mundial. La Unión Europea ha reformado su política pesquera común para proteger el medio ambiente mediante la pesca sostenible. La sobrepesca en el océano es solo una captura de la vida silvestre que vive en sus aguas. La captura es demasiado alto para recuperar las especies capturadas. El primer caso de sobrepesca ocurrió a principios del siglo XIX, cuando los humanos pescaban
grasas de ballena en grandes cantidades para hacer que la grasa utilizada para las lámparas en ese momento, ¿no? Para utilizarlas como grasas de lámparas. Algunos de los peces que comían, como el bacalao, el arenque del Atlántico y las sardinas de California, también fueron capturados tan alto que estaban a punto de extinguirse a mediados del siglo XX. Muy bien, entonces con esto terminamos las clases grabadas del día de hoy y les voy a dejar algunas preguntas que les puedo realizar en las clases en vivo. Por ejemplo, en una de las diapositivas que hemos visto se tocó una frase que dice: somos testigos de una sexta extinción impulsada por los seres humanos. Entonces, si es la sexta extinción, se supone que hay 5 extinciones que sucedieron. Entonces, investiguen las 5 extinciones que ocurrieron en la Tierra. ¿Ok? ¿Qué preguntas les puedo hacer? Les voy a pedir que me expliquen, ustedes cómo me explicarían a mí qué es el cambio climático, qué es contaminación, qué es deforestación, qué es degradación de suelo, qué es residuo sólido. ¿Ok? Y aparte de eso, en el transcurso de las clases les pedí que en las clases en vivo me den sus opiniones de algunas frases que se dicen, ¿no? De algunas actividades, como de verdad el agua se está agotando, gota a gota el agua se agota de verdad. Y su opinión sobre estas actividades que realizan los niños en reciclaje, ¿no? Como los trajes reciclados. ¿Ok? Entonces espero en las clases en vivos tener sus opiniones, esperar sus respuestas en las preguntas y así poder rellenar lo que es la lista de cotejos. ¿Ok? Entonces todo es hasta aquí conmigo. Cuídense, nos vemos.